Buenos días a todas las personas que nos acompañan en América Latina y buenas tardes a quienes se conectan en España, en Portugal. Les damos la bienvenida a este nuevo diálogo que hace parte del ciclo de diálogos de educación en derechos humanos en Iberoamérica, una iniciativa que se enmarca en el plan de trabajo de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y para la Ciudadanía Democrática, que coordinamos desde la OEI y que cuenta con el apoyo imprescindible de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, AECID, quienes también nos están acompañando en este webinario. Bueno, esta red surgió hace 2 años de una idea muy sencilla, pero sobre todo muy necesaria, y es conectar a quienes desde distintos sectores creemos que la educación es una herramienta para promover la convivencia democrática, los derechos humanos, la igualdad y el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía. Actualmente somos más de 100 organizaciones de toda Iberoamérica. Hay asociaciones, ONGs, universidades, instituciones públicas, organismos internacionales, banca multilateral, eh, que ya hacen parte de la red, pero queremos ser más, queremos crecer y tener más sectores representados. Por eso aprovecho esta oportunidad también para invitarlos a todas las organizaciones participantes a unirse a esta red. Muchas de ellas ya están, miembros de la red están conectados en este webinario, y también aprovecho para saludarlos. Y bueno, y en el chat vamos a poner una información para que conozcan más de esta iniciativa. Y bueno, para centrarnos ya en el tema que nos ocupa el día de hoy, vamos a abordar un tema que nos preocupa, pero al que también la red quiere abordar, el tema conocido como la manosfera. Por eso nos gustaría reflexionar sobre qué podemos hacer desde la educación para prevenir y luchar contra el crecimiento de estas comunidades en línea que difunden misoginia, que difunden discursos de odio, que amenazan la igualdad entre hombres y mujeres y también los avances, ¿no?, que se han venido logrando a lo largo de todos estos años. Y para abordar este tema, en unos minutos tendremos un panel de lujo. Tenemos la oportunidad de escuchar a diversos representantes de organizaciones que tienen miradas diversas y complementarias sobre la prevención de la manosfera y la promoción de unas masculinidades igualitarias. Eh, a todas ellas, por supuesto, quiero agradecerles eh, su participación. Para terminar, me gustaría dar la palabra a Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España. Cristina es socióloga, feminista, se ha especializado en políticas públicas de igualdad y violencia de género, ha asesorado a diversas organizaciones y también ha sido profesora asociada de la Universidad de Salamanca. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos y sin más, te doy la palabra. Pues muy buenas tardes desde España. Buenos días a quienes estáis en América Latina. Reconozco para mí lo raro del formato, pero también todas las oportunidades que nos brinda de cruzar de una manera tan fácil el océano. Saludar a, como tú bien has dicho, a todas las compañeras con las que vamos a estar esta tarde, a Miren el Garresta, que es la directora de Macunde, a Lina del programa iberoamericano, a ti misma, a Eva Márquez, a Francesca, a Lía de ONU Mujeres, a mi querida Irune y a Miriam Fiscar, que creo que también están por ahí. Bueno, pues por estar esta tarde, pero sobre todo por el trabajo que hacen cada día en defensa de los derechos de las mujeres y en este caso que nos va a ocupar de la protección a la infancia de mucha violencia, ¿no? Quiero agradecer sinceramente a la ECID que impulse también y organice estos encuentros de prevención de la manosfera o de hablar de la manosfera o de diseccionar qué es lo que está pasando con la gente más joven al otro lado de las pantallas, ¿no?
nuestros, para una generación, para quienes somos más mayores nos cuesta creerlo, pero hay para una generación en la que no existe el mundo offline. Toda la vida es online. Y esto creo que es importante cuando diseñemos y pensemos en todos los programas. Quiero destacar la importancia de este espacio para reflexionar, para analizar, porque el problema, ¿no?, al que nos vamos o nos estamos enfrentando necesita necesariamente de todas las alianzas posibles. Y agradezco a quienes van a presentar iniciativas pedagógicas innovadoras para orientar y promover masculinidades igualitarias. Esto cada vez que lo digo me parece una obviedad, pero creo que es necesario decirlo. Una sociedad no cambia si solo cambiamos las mujeres. Por eso es fundamental que impulsemos políticas públicas orientadas también a la transformación de una masculinidad mucho más igualitaria. Creo que es un tema fundamental y que creo que el feminismo necesita, o quienes apostamos por el feminismo como la idea central de la transformación social, debemos apostar por políticas transformadoras. Es el momento, estamos viviendo momentos en los que defender la igualdad frente a discursos misóginos y negacionistas de la violencia de género es imprescindible. Y estamos viendo cómo esos discursos, lo podemos ver prácticamente cada día, cómo avanzan en Internet, ¿no? Cómo la dimensión que estos discursos pueden tener en artículos, redes sociales, vídeos, reels, memes. Así que lo primero y lo principal es dar la bienvenida a todo el mundo a quien considera que estar ahora mismo conectado o conectada al lado al otro lado de la pantalla, y que esta es una buena forma de invertir su tarde o su mañana y de invertir el tiempo. No me quiero extender mucho, pero hay algunas ideas que me parecen importantes y que os quiero dejar. Hay un libro de Susan Faludi que es típico y al que solimos acudir de oficio, que es Backlash, Reacción, editado en los 90, 91, 92 creo que es. En Backlash, Faludi describe cómo siempre, tras etapa de avances de los derechos de las mujeres, le sigue históricamente un movimiento que busca deslegitimar y frenar estos avances que se han producido las mujeres. Digamos, un movimiento histórico como una ola con su resaca. Y además Faludi explica en el libro cómo el avance, cómo la reacción es del tamaño, ¿no?, de la respuesta al avance. Esa dinámica histórica se repite y hoy estamos asistiendo a un resurgimiento de movimientos reaccionarios que intentan frenar el progreso del feminismo y los derechos de las mujeres a escala global. Lo podemos ver en cómo, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos, cómo se están rompiendo algunos consensos que ya creíamos alcanzados y superados en torno a la violencia machista, por lo menos en España, cómo de repente se vuelven a romper consensos que hace 20 años habíamos acordado. Todos estos avances, fruto de décadas de lucha, y me parece importante nombrarlo, de mujeres que han estado y de hombres comprometidos que han estado al frente de las instituciones, pero también siempre con el respaldo de un movimiento feminista detrás fuerte y organizado. Todos estos avances, como decía, han organizado una reacción ultra conservadora, que tiene muchos ejes y que podríamos hablar largo y tendido, pero dejadme que mencione al menos dos. Si os dais cuenta, la reacción ultraconservadora se fija muchísimo con todo lo que tiene que ver con el negacionismo en relación al cambio climático.
Y yo considero que tiene que ver porque hablar de cambio climático pasa necesariamente por pensar en nuevos modelos de producción y de consumo y también todo aquello que tiene que ver, este movimiento reaccionario, con todo, como os decía, lo que tiene que ver con el feminismo. Porque hablar de feminismo implica necesariamente hablar por una nueva redistribución del poder y, en términos de Nancy Fraser, también de reconocimiento de las contribuciones y del papel de las mujeres. Por eso uno de los ejes que tiene, que se impulsa en esta reacción ultraconservadora y que toma espacio, por decirlo de alguna manera, en Internet, en la manosfera, una de las principales reacciones que tiene, uno de los principales ejes de esa reacción es la tergiversación de las políticas de igualdad. Esto es fácil de ver, ¿no? Son injustamente señaladas como que si se discriminan a los varones, como que si se generan otras nuevas desigualdades. Básicamente, esta tergiversación que se hace desde la manosfera de las políticas de igualdad tiene que ver por explicar cómo los derechos de las mujeres, para quienes están participando en la manosfera, de repente se convierten en privilegios, como si como si nuestra agenda, que es bastante sencilla a veces de explicar, que es que no nos maten, que no nos exploten, que no nos violen, todas esas políticas que van destinadas a que no nos violen, a que no nos maten, a que no nos exploten ni social, ni laboralmente, ni sexualmente, a que no nos agredan, a que no nos insulten, como si todas las políticas que van destinadas a que las mujeres sean consideradas ciudadanas de pleno derecho fueran privilegios. Y esto me gustaría que quedara claro porque es uno de los ejes de la manosfera y es uno de los ejes donde desde los programas educativos como el que estáis dirigiendo, Lina, tenemos que impulsar para desmontar y para visibilizar esta falacia, ¿no? Esta falacia que podemos profundizar, en la que muchas veces viene derivada de inseguridades que los propios hombres tienen y que encuentran en esos espacios de Internet, pues digamos, cierto espacio. También vemos, por ejemplo, cómo hay veces que lo que se difunden directamente son mentiras o bulos manipulados, que lo que hacen es perpetuar un tema, un espacio de polarización, de desinformación, que ya sabemos que el objeto de la desinformación no es que te creas la mentira, sino que llega un momento que has escuchado tantas mentiras que ya no crees nunca ni la mentira ni la verdad, ¿no? Ese crear esa lejanía entre las políticas públicas y sus receptores, ¿no? Que son la ciudadanía. Y estamos viendo cómo cada vez el feminismo responde, porque lo que sí que es cierto es que somos un movimiento que basadas y sostenidas en la historia, en los datos y en la ciencia, siempre hemos tenido la razón históricamente, siempre respondemos, pero estamos viendo cómo los contenidos misóginos, digamos, de alguna manera se sofistican, ¿no? Y cada vez son más difíciles de desmontar. Y por eso os decía que se disfrazan en trends, en memes o en discursos aparentemente inofensivos y que apelan al humor o a conceptos que pueden ser graciosos. Por ejemplo, una de las cosas, y ahora ya os contaré lo que estamos haciendo desde el instituto, os lo puedo contar aquí, aunque no es público todavía, pero en las próximas semanas vamos a lanzar un informe sobre sobre términos y conceptos que se utilizan para denigrar a las mujeres en lo que a mí me gusta llamar la cultura del odio, ¿no? La cultura misógina. Por eso es importante que seamos conscientes de cómo todos esos discursos están impactando en nuestros jóvenes, en los hombres y en las mujeres más jóvenes, además en un momento para mí crucial, que es en el momento en el que se están formando sus identidades. La juventud no es cualquier momento, es el momento en donde nos formamos la identidad. Y por eso creo que es especialmente importante que dediquemos recursos
a formar a las nuevas generaciones que tienen que ser generaciones democráticas. Desde el Instituto de las Mujeres, para quien a quienes están en España espero que lo conozcan más, pero a quienes están en Latinoamérica, el Instituto de las Mujeres es un organismo que nació en 1983 y ya la primera decisión que tomó fue apostar por la investigación para diseñar mejores políticas públicas. Por eso creemos fundamental el que es básico fomentar el pensamiento crítico, promover la igualdad de las mujeres y cuestionar los estereotipos de género. Y en este sentido, en el sentido de la misoginia digital, estamos desarrollando algunas acciones para fomentar masculinidades igualitarias frente a la misoginia. Así que también tengo que decir que no me duele en prenda y que creo que reconocer el trabajo bien hecho por feministas es una práctica feminista. Quiero decirle a quienes nos están escuchando que por favor presten una especial atención al programa histórico que Emakunde, que miren el Garresta desde Euskadi nos va a contar, porque de ella y de ese programa, perdóname, miren, Gitondus, creo que se pronuncia así, Giondus, estamos aprendiendo. Y del Instituto de las Mujeres cree que es una buena práctica y estamos apostando por empezar a impulsar programas parecidos para todo el Estado, además de lo que quizás ya sabéis, que estamos apoyando investigaciones en la manosfera con investigadoras como Elisa García Domingo, que me imagino que quien esté en el tema también la seguirá. Estamos creando espacios de reflexión con... Un minuto, Cristina, gracias. Que termino. Vale, perfecto. Disculpadme, que me enrollo. Como veis, me encanta el tema. Eh, Estamos creando espacios de reflexión y estamos trabajando con algunas ONGs especializadas de hombres y masculinidades que trabajan como la Alianza Men Engage o la Fundación Iniciativa Social. Agradeceros el espacio. Ahí hay mucha gente que sabe mucho y quiero agradeceros el esfuerzo. Desde el Instituto de las Mujeres vamos a apostar por repensar las masculinidades, porque como os decía, creo que no es posible que una sociedad cambie, que un país cambie, si solo estamos cambiando las mujeres, que creo que es lo que está sucediendo. Necesitamos que los hombres den un paso adelante en la construcción de masculinidades igualitarias, y por eso tenemos que prestar especial atención a todo lo que está pasando en Internet. Así que muchísimas gracias. Espero haberme ajustado el tiempo. Disculpadme, si me he alargado. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, mencionaste muchísimos aspectos bueno, que son muy interesantes y que se van a abordar en el panel. Muchas gracias. Me quedo con la idea inicial con la que arrancaste de la necesidad de trabajar en alianza, porque creo que son muchas las organizaciones que están haciendo cosas muy interesantes y que hay que hacer un esfuerzo más para articularlas. Y también poner a disposición, obviamente, la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos para trabajar conjuntamente en esto. Sin más, voy a darle la palabra a Irune Aguirrezábal, directora del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, quien va a moderar este panel de personas súper expertas, además, muy comprometidas con estos temas, tal como lo ha mencionado también Cristina. Irune, te doy la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lina, y un gusto tremendo estar aquí rodeada de personas comprometidas y muy expertas en este tema y con el interés que requiere, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por tus primeras palabras de reflexión que han situado muy bien de lo que vamos a hablar, ¿no? Yo creo que has situado muy bien los grandes dilemas que tenemos, los retos que supone esta temática. Hemos llamado a este diálogo
bueno, hemos querido llamarlo, encajarlo, abordarlo desde la prevención de la manosfera. Pero quizás una primera reflexión antes de introducir al panel de expertas y expertos que tenemos es, es algo, quisiera hacer un par de reflexiones. Como decías, Cristina, y el propio nombre, ¿no?, de manosfera indica, viene del inglés de man's sphere, manosphere, y en español se habla también de machosfera, ¿verdad? Pero cuando se enmarca en esfera, efectivamente hace referencia a todo eso que está pasando en las redes sociales, ¿no? En Internet, como decía Cristina, en blogs, en redes, en plataformas. Pero la reflexión que yo creo que hay que hacer es que, siendo esto gravísimo, y vamos a hablar de cómo impacta sobre todo en la gente joven y en toda la sociedad, la realidad es que la estrategia que hay detrás de todo este pensamiento, que yo creo que es una ideología muy articulada y un movimiento mucho más amplio que el negacionismo de las discriminaciones que sufren o enfrentan las niñas y las mujeres, y la tergiversación, como claramente nos definías, Cristina, de lo que son y implican las políticas de género, es mucho más porque realmente es un ataque frontal a la democracia. Y a todo lo que representa, ¿no? El sistema multilateral también está integrado en todo lo que hemos ido construyendo desde en los últimos años. Podemos ir a la creación del sistema de Naciones Unidas como punto y final de un horror al que le quisimos poner punto y final, ¿no?, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la normativa que ha ido avanzando y que hasta el 79 no aterrizó en una convención para promover los derechos elementales de las mujeres, y Beijing, etcétera, pero realmente la reflexión es que es mucho más que un ataque a lo que ellos llaman la ideología de género, ¿vale? A las políticas de género. Esa es una primera reflexión que yo creo que está ahí. Y la otra es que no solamente, y porque no solamente es ese ataque, no solamente está en las redes, y quiero empezar simplemente compartiendo una reflexión de un bloguero que he visto hoy, sino que esta es la otra reflexión, están realmente articulando todo esto que está ahora en mensajes burdos de movimientos de hombres enfurecidos contra los derechos de las mujeres, etcétera, está trasladándose a la teoría política y se está incorporando muy articuladamente en los discursos y programas políticos. Y por eso, en el debate de hoy, queremos hablar de lo que está pasando con grandes expertos y expertas, pero también de qué tenemos que hacer. Y aquí hay gente joven que nos está escuchando en el día de hoy y luego este vídeo es difundido en nuestras redes y tiene acceso a él muchísimas personas, ¿no? Entonces yo creo que también nos importa mucho qué hacemos, cómo le ponemos coto a esto y qué puede hacer cada persona individualmente y también en el seno de su comunidad, de su asociación, etcétera, ¿no? Yo buscando hoy algunas frases, ¿no? Pues me he encontrado con un bloguero que habla, por ejemplo, de que siempre lo digo, la gran revolución de género pendiente es la liberación del hombre, ¿no? Como nos contaba Cristina, cosas de estas. Úteros artificiales y robots sensuales. Las mujeres lo único que hacen es someter a los hombres. Y leemos esas cosas y nos quedamos, ¿no?, en ese pensamiento de, bueno, esto es la manosfera, es un pensamiento mal, ¿no?, fatalmente articulado, con insultos, bueno, y se encuentran muchas cosas. Pero también me ha interesado mucho buscar ya discursos más articulados y más teóricos. Y hoy escuchaba a una mujer en este caso, y creo que hay bastantes mujeres que están ahí también, de la extrema derecha de un país que hacía un discurso absolutamente articulado donde definía que el feminismo en realidad es una religión y que las mujeres son deidades y como toda deidad necesita sacrificios y el sacrificio que se hace es los derechos de los hombres, las libertades de los hombres, la familia, los derechos fundamentales que ellos, la gente de bien, es capaz de trasladar y no el resto,
los cerebros, porque están entrando en nuestras cabezas, nos resuena quizás esto en alguna idea política que está últimamente en algunos partidos, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que yo quería trasladar para situar bien el debate de ahora es que no es algo que está exclusivamente en las redes y que está accesible para un grupo de hombres que se están relacionando en sus blogs, sino que esto está penetrando, ¿no?, a través de distintas tácticas. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos que hablar también de qué es el feminismo y lo que quiere el feminismo. Ya nos lo ha recordado Cristina, ¿no?, con la gran definición de Nancy Fraser. El feminismo no es otra cosa que una reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres para repartir, redistribuir el poder, reconocer a hombres y mujeres en la misma dignidad y la voz e influencia de hombres y mujeres en todos los aspectos. Entonces, bueno, necesitamos como eh, a veces repetir cosas que pensábamos que estaban, ¿no?, muy instaladas, y ese es el gran desafío que tenemos también, que no están tan instaladas y sobre todo con la juventud e incluso con la niñez. Tenemos unas expertas estupendas. Ya Cristina ha avanzado un poco la presentación, yo voy a ir un poco rápido, las vamos a colgar después para que podáis saber más de las expertas y expertos que tenemos. Bueno, Francesca Basso, Francesca nos ha acompañado ya en otros debates que hemos tenido, y Francesca Basso viene de UNFPA, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenida. Es analista de programa de género y juventudes y tiene unos programas, la verdad, que muy, muy interesantes justamente sobre la prevención y respuesta a las violencias basadas en género y prácticas que se están generando online. Y bueno, su currículum también es mucho más amplio. Bienvenida. Miren Elgarreta Larravide es la directora de Emakunde. Emakunde es el Instituto de las Mujeres del gobierno vasco, y este instituto pues es pionero en políticas públicas de igualdad. Quizás no todos los que nos escuchan sepan, como decía ya Cristina, pues cómo realmente liderasteis muchas de las políticas que luego se han ido avanzando en otros países, y el trabajo que hace este instituto pues es realmente pues para promover la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos, económicos, culturales, sociales de la comunidad autónoma vasca. Bienvenida. Eva Márquez es antropóloga, trabajadora social, experta en entidades y directiva en entidades no lucrativas especializadas en violencia contra las mujeres y trata de seres humanos. Y nosotras, desde la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos y la OI, llevamos ya un tiempo colaborando con ella y con su equipo, porque ella dirige Diaconía con un equipo, y Diaconía es una organización que nos parece sumamente importante e interesante lo que hacéis, con intervenciones muy interesantes en el ámbito, en esa esfera, ¿no?, en el mundo digital, justamente para poder hacer intervenciones con jóvenes que acuden a esas redes y que puedan entender lo que hay detrás de algunas plataformas, ¿no?, como OnlyFans y otras que realmente son muy perjudiciales. Bueno, por resumirlo, Eva, porque tu currículum también es muy, muy extenso. Y tenemos también a Lucho Fabri, que es docente y capacitador sobre masculinidades, políticas de género y sexualidades, y trabaja para ONU Mujeres, también en la Oficina Regional de América Latina y el Caribe, y está trabajando mucho sobre todo en el rol de la masculinidad. eh, y de esas nuevas masculinidades, como decimos a veces, hay otros términos que deben integrar, ¿no?, nuestra forma de relacionarnos y la forma sobre todo de entender la masculinidad, que no comporte pues esos rasgos que hasta ahora pues pues han ido ligados a lo que significa ser un hombre, y que han venido a hacer a sesgar a hombres y mujeres, ¿no?, también por razón de género.
Quería daros la bienvenida a todos y empezar con la primera pregunta que tiene mucho que ver con lo que supone esta red, ¿no?, de educación en derechos humanos. Em, en los últimos años hemos visto cómo discursos misóginos y negacionistas se difunden, ¿no?, con mucha eficacia en entornos digitales, especialmente entre los jóvenes. Y mientras tanto, la verdad es que tenemos que reflexionar también sobre cómo está, en cambio, el feminismo quizás perdiendo cierto liderazgo porque resulta procedimental o es demasiado filosófico, aburrido o denso, ¿no? Dicen a veces los jóvenes y otros sectores. Entonces, en cambio, esta manosfera, este espacio que está ahí de troles, es divertido, es irreverente y es como muy fresco, ¿no? Como dice justamente una de las investigadoras que nos decías, Cristina, que es Elisa García Mingo. Entonces, yo quería preguntaros, ¿qué factores explican desde vuestro punto de vista la penetración de esta manosfera, de este pensamiento, de esta ideología que hay ahí, sobre todo en las nuevas generaciones? ¿Y qué papel creéis que tiene la educación, la sensibilización, tanto la formal como la no formal? Pues si no te importa, Miren, me parece que podemos empezar contigo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, Arratsaldeon, a todos y a todas. Un placer y además formar parte de este super panel. No conozco a Francesca ni a Eva. Va a ser un gusto porque, bueno, la presentación que os han hecho, pues creo que tocáis temas bien interesantes. Y a Lucho Fabri, bueno, pues lo he oído muchísimas veces en Emakunde, es una referencia también para nosotras y como bien mencionaba antes Cristina, que creo que has tenido una introducción y unas palabras, la verdad, muy acertadas. Suscribo todo lo que dices y bueno, pues decirte nuestro programa, el programa que de alguna manera vinculamos sobre todo a este fenómeno de la manosfera, que bueno, que ya son años que está operando en las redes, pero quizá inicialmente bueno, pues no sé si no supimos o no le dimos la importancia, probablemente porque quizás su capacidad de penetración, pues hace 2 décadas, pues no es la que tiene ahora, ¿no? Y ha hecho un trabajo, pues, burdo en lo que son los mensajes, pero fino en lo que es la estrategia. Y quizá en ese sentido parece que nos está ganando un poco ahora, o sea, sentimos la amenaza en el cogote, que digo yo, y eso no es malo, pues porque nos tiene que llevar a reflexionar. Yo creo que el espacio digital, desde luego que no es una amenaza, sino que es un espacio que ha venido para quedarse, que tenemos que generar una alfabetización adecuada en su manejo a todos los niveles, a todas las edades, si estamos en ese proceso, yo creo, de aprendizaje. Y creo que es el espacio donde el feminismo tiene que volver otra vez a emprender, no sé si otra ola, o tiene que otra vez a generar la confianza, porque estamos hablando de valores éticos y estamos hablando de principios básicos en la democracia. Y eso no se puede poner en juego. Yo eso lo tengo claro, pero bueno, creo que las palabras que hemos escuchado hasta ahora son realmente acertadas y suscribo con ellos. Habéis mencionado a Emakunde, es un honor, desde luego, escucharos. Es cierto que Emakunde ya tiene una trayectoria, pronto cumplirá sus 40 años de trabajo y es fruto de un trabajo constante, de hormiga. A mí me preceden 5 directoras a las que, bueno, pues siento un verdadero respeto y, bueno, pues es un trabajo también con una cultura de participación. Hay mucha cultura de participación. Emakunde por eso tiene intenta tener muchísimas redes porque estar en punta de lanza también nos pone pues, en una situación de gran dificultad a la hora, bueno, pues siempre queremos acertar, como no, y probablemente en algunos momentos no hemos acertado, pero es cierto que el resultado es neto positivo y por eso, bueno, pues sin embargo valoramos muchísimo estos espacios para seguir compartiendo, porque hay mucho conocimiento que nos va a ayudar sobre todo a diseñar políticas no aburridas. Irune, creo que tenemos que acertar también en los mensajes y en los códigos de la gente joven también.
Bueno, creo que actualmente estamos viviendo una verdadera paradoja, ¿eh? Y por un lado, yo creo que si miramos con perspectiva, yo creo que los avances de igualdad son evidentes. Hemos hecho un gran avance en igualdad y en derechos de las mujeres. Yo creo que eso es indiscutible. Y hoy contamos muchísimos más instrumentos en el marco normativo, políticos, judiciales. Y bueno, y creo que esas herramientas son una base potente que nos tiene que ayudar a seguir construyendo una sociedad igualitaria y libre de violencia machista. Eso yo creo que ese avance hay que reconocerlo. Pero, por supuesto, y como lo venimos diciendo, estamos en un contexto de avance de la ultraderecha a nivel mundial, no solamente a nivel europeo, y está generando todos esos discursos negacionistas muy atractivos, además, para ciertos colectivos, está generando sus propias burbujas, ¿no? Y lo que pretende, pues está claro, ¿no? Pues negar la violencia machista, banalizar la violencia y sobre todo está claro que se trata de una reacción antifeminista de los avances, como habéis mencionado también antes, es una verdadera reacción ante esos avances feministas. Sabemos que el feminismo ha tenido sus subidas y sus bajadas, sus avances han sido cíclicos y lo que tenemos que hacer es que, bueno, pues este sea un impasse, que no sean pasos para atrás, ¿no? Somos muy conscientes de esos discursos que son contrarios para la igualdad y yo creo que debemos de destacar algunas conclusiones o por lo menos hicimos un pequeño trabajo, nos gusta mucho generar conocimiento desde conocimiento interno, pero siempre con voces autorizadas y tenemos un programa que se llama Jakitun, ya sabéis, aquí todo, en euskera, pues Jakitun es conocimiento, es cuando tú necesitas saber algo, ¿no? Buscas a personas que son Jakitun, que conocen, y intentamos rodearnos de las mejores personas, las que tienen el mayor conocimiento en diferentes temas. Bueno, pues en una jornada en el 2023, lo que sí que aprendimos como conclusión es que detrás de la manosfera no hay improvisación, que es lo que creíamos quizá hace unas 2 décadas. No hay improvisación. Creo que hay grandes plataformas digitales con muchísimos recursos y con una intención clara, y es sostener ese ideario que refuerza el patriarcado y, bueno, que quiere seguir manteniendo las mismas relaciones de poder y sumisión y los mismos privilegios, ¿no? Creo que estas plataformas de alguna manera construyen esos algoritmos que lo que intentan premiar son precisamente una polarización, ¿no? Y en esa polarización, pues si metemos bulos y mentiras, y efectivamente las mentiras podemos identificarlas, pero de tanto oírlas, pues es muy fácil que sigamos, que pensemos que son verdad, ¿no? Y van creando esas burbujas que lo que hacen es normalizar el machismo. Y eso que venimos de un contexto de gran normalización, o sea, de normalización de códigos machistas que hemos normalizado la sociedad durante muchísimas décadas, nos está costando desmontar todo eso y bueno, pues ahora mismo estos discursos negacionistas pretenden seguir ahondando en esa normalización, ¿no? Creo que los espacios online y offline, efectivamente, creo que lo ha dicho Cristina, ya no son mundos separados. Vivimos en el mundo online y esto ya es una realidad cotidiana, con lo cual, lo que decía antes, pues sabemos que impacta directamente en nuestras relaciones y bueno, pues construimos el trabajo, las relaciones, la comunicación, lo estamos haciendo en el espacio digital. Bueno, pues no sé si al 100%, pero sí, y ya prácticamente no se distinguen, ¿no? Lo que entendíamos como una distancia física, un anonimato, ¿no? La falta de regulación, pues están facilitando. Está claro que facilitan actitudes machistas y agresiones hacia las mujeres. Por lo tanto, nos tenemos que adecuar. Hemos construido mucho en el ámbito analógico y vamos a tener que adaptar todo eso construido al espacio digital. Creo que esta es una labor que, bueno, pues ahora mismo no sabemos cuáles son las claves, pero tenemos claro que debemos de hacer esa adaptación. ¿Y qué papel juega la educación? Pues consideramos que la educación es un papel clave, ¿no? Y no se trata de demonizar a las redes, lo decía también antes,
sino utilizarlas como herramientas, desde luego, para intervenir y generar debates. Y necesitamos una educación que siga fomentando el pensamiento crítico. Los jóvenes, las chicas, los chicos, en edades tempranas, o sea, necesitamos de alguna manera construir ese pensamiento crítico que desmonte y que derribe todos esos mitos que ahora mismo sostienen al machismo y la violencia machista. Como ejemplos que estamos impulsando desde Euskadi, pues destacar el proyecto Beldur Barik, que es un proyecto bandera que ya cumple, creo que son 17, 18 años. eh, y bueno, pues lo lideramos, llevamos, no, perdón, no son 17 años, es la 14ª edición, que creo que empezamos en el 2009 aproximadamente. Trabajamos con chicas y chicos jóvenes entre yo creo que son 12 años hasta los 25 en tres grupos diferentes. Y lo que, bueno, pues intentamos es un programa de prevención contra las violencias sexistas y lo que promueve son actitudes activas, ¿no?, frente a las agresiones, utilizando para ello lo que a la juventud, bueno, pues le resulta atractivo en aquellos, pues hace 14 años, sobre todo los productos audiovisuales, y ahora mismo pues una adaptación a las redes sociales, y estamos trabajando precisamente adecuándonos a esos códigos de los chicos y de las chicas. Se trata de un concurso, se premia, reciben un premio, y lo que hay es un trabajo por detrás de personas a identificar la violencia machista. Os puedo decir que hay trabajos de gente joven, muy sesudas y desde luego muy trabajadas, y esto desde luego, para mí, pues es convertir a esa juventud. Aproximadamente vienen a participar porque trabajan en grupo alrededor de 2000, 2500 chicos y chicas, entre 300, 350 trabajos de audiovisuales. Y Ok, claro, hay mucha pedagogía por detrás. Y son embajadores y embajadoras de la igualdad. Por eso esa muy cantera bien. queremos poner en valor. Y creo que en esta respuesta, creo que debemos, con respecto a la igualdad, Miren, te tenemos que estamos, exigir. perdona, miren, es que te estamos perdiendo. De todos modos, si te parece, hablamos luego de las acciones, como la primera pregunta era más de Vale, diagnóstico, y así damos un poco juego al perfecto. diálogo, ¿te parece? Bien, creo que hay tres claves y voy a terminar, ¿eh? Creo que tenemos que exigir responsabilidad a las grandes tecnológicas. Creo que todavía no hemos llegado a hacer una exigencia explícita y clara de responsabilidad a las grandes tecnológicas. Tenemos que reforzar la conciencia política, también judicial y social, sobre la ciberviolencia. Y tenemos que diseñar espacios educativos que empoderen a las chicas y que también comprometan a los chicos en la transformación social. Y con esto igual lo dejo para esta primera pregunta. Siento igual haberme extendido No, demasiado, Irune. no, no te he preguntado yo, he sido porque te queríamos saber un poco más sobre Emakundi, así perfecto, al revés. Miren, muy bien. Bueno, estamos en un debate, en un diálogo, nos están escuchando mucha gente de América Latina y bueno, estáis trabajando en América Latina, tanto Francesca como Lucho, desde allí, desde el Fondo de Naciones Unidas para la Población y el Desarrollo y desde ONU Mujeres y la docencia, a lo que se dedica Lucho. Francesca, quería preguntarte también un poco sobre el diagnóstico. Luego la segunda nos centramos más en las acciones, porque tú trabajas justamente en esto. ¿Cuáles son los factores que están permitiendo que esto penetre tanto y cuál es el diagnóstico que hacéis ahí, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Rune. Un buenos días, buenas tardes desde Panamá, a todas las personas conectadas, a las y el panelista. Muchas gracias por la invitación a la OEI, a ESID. Y bueno, antes de entrar a los factores, pero también considerando que queremos entender qué son estos factores que están contribuyendo a esta machosfera o manosfera en América Latina y el Caribe. Quizás empezar destacando que es distinta la machosfera que se puede tener en la región de América Latina y el Caribe respecto de la que se origina originariamente con manosphere en países como Estados Unidos, como Australia, como Europa. Y porque claramente son distintos los contextos sociopolíticos, culturales, históricos
y claramente las normas sociales de género, que en el fondo están en la base de la creación y en el mantenimiento de estos espacios online violentos, ¿no? Y sobre todo, tener en consideración que la construcción social de las masculinidades no la podemos separar de procesos históricos como la colonización, ¿no? Y su vínculo con el machismo, con el patriarcado, con el racismo, que son elementos que al final son determinantes para los patrones de violencias, incluyendo obviamente las de género, incluyendo también las en el ámbito digital. Y también, sobre todo, en quienes las sufren de manera desproporcionada. Y esto creemos que es algo que tenemos que tener en cuenta y sí o sí adoptar una mirada interseccional, ¿no? Y esto también nos ayuda a entender los procesos que se dan offline, que también lo acaban de decir tanto Cristina como Irune como Miren, que al final la manosfera no está separada del ataque a la igualdad de género, del ataque a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, hacer este enlace y adoptar una mirada interseccional también nos da herramientas para entender qué pasa en esta articulación, ¿no? Y por otro lado, si bien existe una machosfera que apela como de manera explícita al odio hacia las mujeres, como decían otras panelistas, como decía también Irune, también hay como algo que si no abrimos el lente se nos escapa, porque tenemos fenómenos gravísimos que no necesariamente están encajados en esa burbuja, digamos, organizada de hostigamiento. O de articulación ideológica de odio hacia las mujeres, pero que sí comparten la misma raíz, ¿no? Por ejemplo, un caso reciente que pasó hace algunos días en México, unos niños de 14 años crearon unos deepfake pornográficos a 400 compañeras de colegio, que es algo obviamente de un tamaño, en una gravedad enorme, pero que no necesariamente se relaciona, no lo sabemos aún, pero es probable que no se relacione necesariamente con un hostigamiento organizado, sino que sea simplemente, digamos, el resultado de dinámicas de poder desiguales de género y de la normalización de la violencia, de la impunidad, de la falta de sanción social, ¿no? Y los entornos digitales, al fin y al cabo, lo que hacen es facilitar los procesos que ya existen online, perdón, offline. Y sobre todo, como ya se mencionaba, con la ayuda de plataformas que no tienen una rendición de cuentas al día de hoy. Se están haciendo pasos para lograrlo, pero todavía se revictimizan a las sobrevivientes o a las víctimas, porque muchas veces también se llega al suicidio. Entonces, esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta, y esto desde el UNFPA lo insistimos mucho, que las violencias basadas en género, facilitadas por la tecnología, no se deben entender como separadas, ¿no? Son un continuum desde el online hasta el offline y que para abordarlas es necesario ampliar este lente. Y por supuesto sabemos que en América Latina y el Caribe hay altas tasas de violencias basadas en género, violencia sexual, prácticas nocivas como las uniones tempranas, pero es interesante notar cómo contamos con tan pocos datos sobre las violencias digitales y aún menos evidencia sobre la machosfera, ¿no? En esta región me refiero. Entonces, creemos que esto también se relaciona con una brecha generacional. Pensemos en cuántos profesionales del sector educativo, del sector salud, del sector justicia pueden conocer fenómenos como los incels, como la red pill, como el rol de las plataformas de juego, por ejemplo Roblox, que es muy popular entre las y los adolescentes, en las experiencias sexoafectivas, ¿no? De las juventudes y adolescencias. Y sabemos obviamente que las consecuencias son muy reales. Lo virtual es real, como dice el lema de una campaña de UNFPA Argentina y Bellamente. Y por eso tenemos que considerar y comprender mejor estos fenómenos, también desde una comprensión del entorno donde se mueven las juventudes y adolescencias en este siglo XXI. También, por supuesto, en una región donde ya se mencionaba antes, el feminismo y los movimientos de mujeres han hecho avances enormes y si bien estos avances no son la causa, sí causan unas reacciones muy potentes de backlash. Y considerar cómo las adolescencias y juventudes viven estas transformaciones que surgen en esta construcción de nuevas masculinidades, en nuevas dinámicas de género,
Por ejemplo, aquí apelar al concepto de masculinidades híbridas, que también lo decía antes Miren, ¿no? Del contraste entre masculinidades hegemónicas, tradicionales, por así decirlo, y de nuevas tendencias más progresistas, pero que no necesariamente se reflejan en comportamientos menos violentos. Em, y aquí seguro que también Lucho podrá tener muchísimos insights. Y también creo que para finalizar, no podemos ignorar el entorno también a nivel de desigualdades estructurales, de incertidumbres y inseguridades en el mundo digital, que por un lado nos satura de información, pero por otro lado nos llena de desinformación, especialmente después de la pandemia, y creo que aún no dimensionamos totalmente cómo la vida online ha transformado los vínculos sexoafectivos, la formación y la vida de las sexualidades de las adolescencias y la socialización de amistades, de relaciones, cómo influye esto, ¿no? En la manosfera. Y pues el poder de la educación obviamente es fundamental. Desde el UNFPA una de las herramientas claves para la prevención es la educación integral para la sexualidad, tanto dentro como fuera de la escuela, como proceso comprensivo, que también es un derecho humano, por supuesto, y parte esencial de una calidad educativa y que claramente no solo refleja componentes fisiológicas y biológicas, sino obviamente y principalmente relacionales y que se reflejan en la construcción de capacidades para ser ciudadanos y ciudadanas democráticas e igualitarias. No sé, lo dejaría por ahí, de Pues momento. no, súper interesante, Francesca, y va sumando, ¿no? Argumentos y también, bueno, que no desconocía el caso que has contado, ¿no? De las 400 chicas que han sufrido esa violencia, ¿no? A través de esos, no sé si se llaman deepfakes, ¿no? Lo que has contado, pero son casos que se van sumando cada día, ¿no? Y que banalizan la violencia. La verdad que, Lucho, tú eres docente, eres capacitador y trabajas, entiendo, sobre todo con hombres, porque estás trabajando como ¿no? Crear esa nueva cultura, cómo se relacionan los hombres con el mundo, con las mujeres. Es un gran desafío. Yo me pregunto qué se ha hecho mal para que cuaje en redes sociales em, bulos y ideas como que las mujeres son mentirosas cuando piden la custodia porque el hombre es un hombre violento. ¿Qué se ha hecho mal para que nieguen la violencia hacia las mujeres? Dicen que es mentira, que esos datos son mentira, ¿no? Y todos los años, todos los organismos, aquí están presentes dos importantísimos, dan datos, aparte de Naciones Unidas, por supuesto, datos absolutamente verificados, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal para que haya, hoy veía también blogs donde hay hombres que están dando trucos para ligar con chicas drogándolas? Y esto está en los blogs. ¿Qué es lo que, o sea, no sé, por ponerte la pregunta así un poco más provocadora, pero cuéntanos, por supuesto, los factores y la misma pregunta que los demás. Pero tú, como te encargas de trabajar con hombres, pues tienes ahí un gran desafío, ¿no? Y yo creo que hay que preguntarse también qué es lo que, en qué estamos fallando. Gracias, Lucho, por estar con nosotras. Por favor, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes desde Sudamérica, desde Argentina en particular. En primer lugar, desde la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y también en nombre de nuestra directora regional, Viviana Aido Almagro, y también de nuestra especialista en políticas para poner fin a la violencia contra las mujeres, Lea Tandeter, agradecerles profundamente esta invitación a ser parte de este ciclo. Bueno, ellas estaban con otros compromisos el día de hoy, y en tanto consultor para la oficina regional en materia de masculinidades, me concedieron el honor de estar presente hoy en esta conversación. Em, me interesa poder complementar las intervenciones que ya nos compartieron tanto ustedes en la presentación como Miren y como Francesca en sus intervenciones, en relación a estos factores, porque creo que pueden también colaborar
a comprender algunas de estas preguntas que sumabas, Irune, en relación a la penetración de la manósfera, ¿no? Digo, sobre todo entre las juventudes y entre los hombres jóvenes en particular. Digo, por un lado, no me parece redundante volver a mencionar un contexto más general que tiene que ver con este capitalismo tecnológico y de plataformas, con la enorme influencia que tienen los algoritmos en nuestros consumos culturales y en nuestra percepción de la realidad, y con el gran negocio que hay detrás de nuestros clics, ¿no? Y de nuestras interacciones, que de algún modo condicionan ese clima y esa dinámica de reacción y de indignación, ¿no? Ahí hay una industria del odio que se alimenta y que se monetiza generando este tipo de dinámicas. Y claramente, como también decía Miren, existen deudas en materia de regulación, de transparencia, de rendición de cuentas en ese ámbito. Y creo que ese es el contexto más general, donde en todo caso hacernos la pregunta más específica acerca de los factores que explican por qué los discursos de la manósfera son tan efectivos en convocar y en alojar a hombres jóvenes, ¿no? Esto no para justificar, sino fundamentalmente para comprender, ¿no? En ese sentido, yo creo que la clave está en la manera en la que logran estos discursos conectar con los malestares, con las frustraciones y con las impotencias que atraviesan a estos hombres jóvenes contemporáneos, y que son derivadas fundamentalmente de una creciente precariedad material y una inestabilidad subjetiva, ¿no? Y hay algunos elementos en relación a esta interpretación. Los hombres jóvenes contemporáneos viven en un contexto de mucho desconcierto, ¿no? y contradicción entre esas normas sociales patriarcales de masculinidad en la que fueron socializados, tienen que ser y actuar de esta manera para ser considerados hombres de verdad, y las demandas contemporáneas de construcción y de igualdad provenientes de los feminismos de los cuales estos hombres son contemporáneos, ¿no? Digo, ahí hay un discurso en tensión, ¿no? Y en contradicción, y atraviesan esa contradicción y esa tensión en soledad, ¿no? Con muy pocos espacios colectivos, comunitarios e institucionales donde tramitar estas tensiones de una manera segura, de una manera saludable, sin temor a la cancelación, al disciplinamiento, al silenciamiento por parte de sus pares, a la pérdida de espacios de pertenencia, ¿no? Em, y al mismo tiempo, tampoco logran alcanzar y satisfacer esos mandatos masculinos de éxito, ¿no? Estos hombres jóvenes no tienen buenos empleos, no tienen independencia económica, no logran acceder a una vivienda, estiran la convivencia con sus padres. En función de sus niveles de vida, la oficina, el Organismo Internacional de Juventudes estima que la juventud se fue extendiendo hasta los 40 años por la demora en lograr cierta independencia y autonomía económica, que hace, por ejemplo, a que difícilmente puedan proyectarse como sostén económico o como autoridad de un hogar, ¿no? Y esa sensación de pérdida de estatus, de capital erótico de estos hombres frente a las mujeres choca con una narrativa feminista que les describe como sujetos dominantes y privilegiados, ¿no? Por lo cual, en la vivencia particular, más allá de la caracterización estructural de las desigualdades de poder, ¿no? En la vivencia particular de estos hombres jóvenes no logran identificarse con el espejo que les estamos ofreciendo a la hora de señalar y cuestionar esos privilegios, sino que por lo contrario se desidentifican, se desresponsabilizan, y eso genera a la vez más rechazo e indignación. Y ahí, en esa brecha, está la gran oportunidad para los influencers antifeministas que proliferan en la manósfera, ¿no? Ante la frustración, el malestar, la impotencia de estos jóvenes, estos influencers antifeministas ofrecen respuestas que son efectivas y son seductoras, ¿no? Por un lado, les ofrecen un chivo expiatorio.
Son las mujeres feministas, son las personas LGTB, son las personas migrantes quienes se están quedando con lo que a ti te falta, ¿no? Y habiendo cooptado los organismos internacionales y los gobiernos progresistas, te censuran, te limitan, no te dejan crecer, ¿no? Te cortan las alas, te pisan la cabeza. De algún modo les ofrecen una explicación sobre esa frustración, esa impotencia que les alivia, porque ya no es que ellos no pueden, sino que no les dejamos, ¿no? Y en ese mecanismo también reconvierten y metabolizan el temor, la vergüenza y la frustración que viven esos hombres por no poder en enojo, en rabia, en ira, que son, podríamos decir, emociones remasculinizantes. ¿En qué sentido son remasculinizantes? En que son más compatibles con los mandatos de masculinidad que el asumirse carente o vulnerable, ¿no? Entonces, más que invitarte a asumir tu vulnerabilidad y a permitirte llorar, te invitan a enojarte, a rebelarte, a asumir la incorrección política, una postura anti-establishment, ¿no? Que por supuesto es más seductora para quienes fuimos socializados en la masculinidad patriarcal, ¿no? Y por último, podríamos decir que también con toda esta suma de factores, lo que hacen es generar comunidad, ¿no? Claro, es una comunidad virtual, pero como ya dijimos, lo virtual es real, y de esa manera compensan la soledad y la intemperie en la cual se encuentran muchos de estos varones jóvenes. Un par de datos como para terminar con esta primera intervención. Em, Equimundo, el Centro de Masculinidades y Justicia Social, produce cada 2 años en general un informe que llaman el estado de los hombres, ¿no? Y en este caso me refiero a algunos datos del informe sobre el estado de los hombres americanos en Estados Unidos del 2025. 2/3, es decir, el 65% de los hombres entre 18 y 23 años afirman que nadie los conoce como realmente son. Solo 1/3 pasó tiempo en persona con alguien externo a su familia durante la última semana. 1/3 de ellos pasó tiempo con alguien externo a su familia durante la última semana. El 44% tuvo pensamientos suicidas durante las últimas 2 semanas. Y 3/4 de los hombres entre 18 y 45 años piensa que a nadie le importa si están bien. Gary Barker, que es el CEO de Equimundo, lo resume con la siguiente frase: no veo a nadie, no me siento visto y siento que a nadie le importa mi futuro. Pensando en una línea rápida sobre el papel que debería jugar la educación, yo creo que escuchar y alojar los malestares, los dolores, las necesidades y las expectativas de esos niños, adolescentes y jóvenes, en tanto también son sujetos de género, porque sus subjetividades y sus identidades están condicionadas por las normas sociales de género y que hoy están buscando ser vistos y ser escuchados en otros sitios. En esos sitios donde les hacen creer que sus vidas importan, cuando en Ya. realidad solo las están instrumentalizando con fines ideológicos y comerciales. Ujú. Yo creo que una de las grandes virtudes de estos influencers antifeministas es montarse sobre una idea que ellos llaman la brecha de empatía, ¿no? Que supuestamente a los feminismos no les importan o no nos importan las vidas de los hombres y que solo nos referimos a aquellos mandatos que afectan a las mujeres y a las personas LGBT y que por tanto inventamos, como decía Siruna en tu pregunta, ¿no? Inventamos datos, inventamos evidencia para victimizar a las mujeres. Yo Exacto. creo que, y ahí dicen el patriarcado no existe, ¿no? El feminismo es un Ya. invento. Y ahí me parece que lo que podemos decirle a esos hombres es, esos mismos datos que usan los influencers antifeministas, que son datos que, por ejemplo, divulga la Organización Panamericana de la Salud, es decir, no son inventados los datos, Ujú. son las estadísticas de morbo y mortalidad de los hombres. Ahora, esos datos no vienen a desmentir la existencia del patriarcado, vienen a afirmar que el patriarcado también tiene mandatos de masculinidad
que afectan las vidas de los hombres, que afectan las vidas de las personas que se relacionan con los hombres y que por tanto el feminismo es para todo el mundo, ¿no? Exacto. Bueno, Lucho, súper interesante. Yo creo que tenemos claro que este es el inicio de un ciclo sobre este tema, que este tema da para muchísimo. Eh, y es un abordaje súper interesante el que haces, ¿no? Que sin duda es aprovechado por movimientos políticos y que, bueno, pues está muy relacionada con esa crisis o erosión del espacio cívico y de la apatía, la desafección, etcétera, ¿no? Y sobre todo la polarización, porque se convierte en una guerra de datos. Entonces, ahí tampoco queremos entrar. Ahí lo que hay que dar es con la clave de cómo hacen las familias, los colegios, los espacios, ¿no? Para inculcar unos valores que, como decía, miren, no vamos a discutir hoy en día. Estamos hablando de valores democráticos esenciales. Y bueno, a mí me parece, luego vamos a hacer lluvia de ideas nada más, porque hay gente que quiere participar y me parece muy interesante poderles dar la palabra, pero Eva tiene una organización, trabaja en diaconía y hacen un trabajo muy específico que creo que nos puede dar un poquito de luz para explicar un poco cómo lo veis vosotras y vosotros, cómo estáis trabajando desde diaconía para alertar a la gente joven, sobre todo, de lo que les están trasladando, ¿no? De lo que parece tan divertido como me voy a convertir en un empresario, ¿no? Soy emprendedor, pero realmente estás entrando en algo que es muy diferente. Bueno, Eva, no desvelo, pero cuéntanos un poco el trabajo que hacéis y los factores, cómo lo veis vosotros. Gracias. Pues muchas gracias, Irune, y muchas gracias, bueno, sobre todo por la invitación. Y la verdad que esto de ser la última en intervenir me ha supuesto un absoluto privilegio escuchar tanto a Cristina como a Miren, Francesca y Lucho. Y ahora tengo el reto de intentar no repetirme en algunas cuestiones, porque creo que ha sido magistral todo lo que se ha compartido aquí, pero a lo mejor sí intentar enfocarlo un poquito en nuestro foco, ¿no? Del trabajo en diaconía, que es verdad que quizá un poco el recorrido que hemos hecho ha sido un poco al revés, ¿no? O sea, nuestro primer expertise hace muchos años ha sido el de atención directa a víctimas tanto de violencia sexual como de trata de seres humanos. Y a partir de ahí, fruto de ese trabajo, ¿no? Fruto de ver esa realidad tan cruda en primera persona, ¿no? Y tener que acompañar y seguir acompañando a mujeres que han sufrido este tipo de violencia tan brutal, pues es lo que nos ha ido inspirando y nos ha hecho ser muy intencionales en recorrer ese camino hacia atrás, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo puede estar sucediendo esto? ¿Qué mecanismos activa nuestra cultura y nuestra sociedad para que todos estos fenómenos estén dando? En este caso hablamos de violencia sexual y de trata de seres humanos, pero que lo que ha ido es haciéndonos abrir el horizonte para realmente poder analizar, ¿no? Esas lógicas y esas narrativas que hacen que normalicemos este tipo de violencia a nivel general, pero que sobre todo estos últimos años, pues como es obvio y como estamos viendo en esta tarde, pues ha introducido cambios de paradigma, ¿no? Que como digo yo, centrándonos en el tema de la manosfera, nosotros cuando pusimos en marcha el primer proyecto, ¿no? De sensibilización, de concienciación y de incidencia, que es Desactiva la Trata, que es un poco donde hemos canalizado toda esta serie de iniciativas. Es cierto que teníamos como un lema, ¿no? Que puede sonar muy ambicioso y muy grandilocuente, ¿no? Que decíamos siempre que Desactiva la Trata había nacido para lograr un cambio cultural que se oponga a este delito, ¿no? Que es como muy grandilocuente, como muy ambicioso, pero que realmente tenemos que ver la manera de efectivamente poder influir no solo en las políticas públicas o en la sociedad, sino en la cultura. Y precisamente hablando de manosfera, ¿no? Y de entender un poco por qué estamos en el punto en el que estamos y respecto a tu pregunta, Irune, de qué factores explican también esta penetración de la manosfera, pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya casi no podemos hablar de manosfera y tenemos que hablar de manocultura, porque sí que es cierto que cuando empezamos a estudiar el fenómeno de la manosfera, pues eso era un fenómeno, ¿no? Era un fenómeno que teníamos que de alguna manera abordar porque estaba dando unos grandes señales, ¿no? de alerta, de riesgo, pero que realmente, pues por toda la capacidad de amplificación que tienen las redes sociales, que tiene el propio algoritmo, que tiene la propia red, pues, y sobre todo alimentada, como ha dicho Lucho, bueno, como habéis dicho todas las ponentes, ¿no? La necesaria
incursión de factores ideológicos que de alguna manera se retroalimentan, ¿no? Pues evidentemente la amplificación de este fenómeno pues pasa a ser ya realmente una cultura que tenemos que abordar como tal. Entonces, o sea, cosas que se han dicho, pero a lo mejor a modo de recap, para llegar a algunas cuestiones, es que evidentemente la manosfera o la manocultura es una reacción no solo al feminismo en general, que por supuestísimo, sino quizá para a lo mejor contextualizarlo mejor, realmente ha surgido como una reacción realmente a la cuarta ola feminista, ¿no? O sea, tiene un claro énfasis en esta cuarta ola en el sentido de que fechamos esta cuarta ola feminista alrededor del año 2017, cuando surge todo el movimiento Me Too, y que está muy centrado efectivamente en la denuncia de la violencia sexual. Y esto no es tampoco, o sea, tenemos que entender que tampoco es circunstancial, ¿no? Todos los avances del feminismo en toda su historia, en las diferentes olas, cuando se han ido efectivamente conquistando determinados derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos, en el que la mujer pues, ha ido avanzando, ¿no? En igualdad en estas cuestiones, lo que de alguna manera ha provocado, en lo que algunas personas incluso se animan a llamar al patriarcado agonizante, ¿no? Es que ya prácticamente el único reducto en el que poder practicar o en el que poder ejercer ese poder y esa dominación es el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de las mujeres, y por eso no es casualidad que el sistema prostitucional o la industria pornográfica esté más activa y más viva que nunca. No es casualidad que veamos en las noticias cada vez más casos de manadas, que esas manadas y violaciones grupales se ejerce cada vez por gente de más corta edad, incluso menores, ¿no? Como hemos visto últimamente. No es raro escuchar en las noticias que hay grupos de hombres organizados en Facebook compartiendo fotos de sus mujeres y diciendo verdaderas barbaridades acerca de sus parejas o esposas. No es casualidad los pelicot, los casos pelicot, o sea, todo esto no es casualidad, todo esto viene alimentado evidentemente por una cultura misógina que está más viva que nunca, y precisamente esta cuarta ola feminista que centra en estas cuestiones pues sus esfuerzos viene con otro ingrediente que es necesario entender, y es precisamente bueno, pues la irrupción del ámbito digital, ¿no? Esta nueva forma de socialización, esta nueva forma de comunicación y de información, que de alguna manera lo que hace es del feminismo un movimiento global. Ya no son esfuerzos de los estados por avanzar en determinadas políticas, sino que ya hablamos de que el feminismo en esta cuarta ola es un movimiento global. Las marchas del 8M se convierten en un movimiento global, el movimiento Me Too se convierte en un movimiento global, y básicamente la manosfera no deja de ser una reacción o una manifestación actual de una realidad muy antigua, ¿no? Que es esa reacción contra el patriarcado, contra el feminismo y demás. Ha dicho antes Cristina una cosa muy interesante, ¿no? De cómo se vive, de cómo estos hombres que se organizan en estas comunidades virtuales de alguna manera entienden que todos los males es lo que ellos consideran que son los privilegios de las mujeres, ¿no? Esos privilegios. Y yo, por supuesto, no puedo estar más de acuerdo, pero también tenemos que mirar esa misma realidad al contrario. Uno de los principales problemas es que el avance del feminismo y el avance de la igualdad y de los derechos conquistados por las mujeres todos estos años, ellos, o sea, no lo viven como una pérdida de privilegios, que es donde deberíamos enfocarnos. No ya es tanto los privilegios que nosotros hemos ganado, es que ellos en estas comunidades no se reconocen que es que ellos lo que han perdido son privilegios, sino que lo equiparan con pérdida de derechos. Entonces, esa dualidad entre derechos y privilegios que se confunden tanto, y que es precisamente parte de esa estrategia, ¿no? En redes sociales, confundir lo que es un derecho con confundir lo que es un privilegio, es lo que está generando pues todo este caldo de cultivo para llegar a lo que se pretende, ¿no? Que es la banalización de la violencia y la negación incluso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es el contexto. Ese es el contexto de la manosfera, pero que no podemos separarlo, como también ha comentado Lucho y creo que ha sido Miren también. La narrativa de la manosfera no la podemos separar, ¿no? de la propia narrativa del algoritmo y de la propia narrativa de la pornografía, que de alguna manera es lo que está alimentando un poco todo el contenido, ¿no? de esta manocultura. Entonces, evidentemente, cuando
y aquí quiero centrar el tema en los jóvenes y en los menores, porque yo, mira, aparte de profesional, soy madre y tengo hijos adolescentes y también lo vivo en casa y en primera persona. Cuando tenemos un algoritmo que lo que incita es al consumo desmedido y al, por supuesto, no pensar, porque está destinado para no pensar, sino para consumir, principalmente para consumir, pero además para consumir lo que nos interesa, lo que vemos, lo que en un momento dado, y esto claro, aplicado a las diferentes etapas de la vida, pues entenderemos que es complejo, pero cuando este tipo de contenidos o el algoritmo te entrena a una edad tan temprana como puedan ser los 10, 11, 12 años, donde el pensamiento crítico aún no está desarrollado, y además el scroll infinito está diseñado para que no puedas pensar, para que consumas, consumas, consumas sin pensar, pues yo creo que es una de las grandes cuestiones por las que estamos viendo cómo esto se está traduciendo ya con datos que se han dado tanto de Naciones Unidas como el propio informe de la Juventud de España que hemos podido ver, donde ya se está viendo con números claramente cómo no se reconoce la violencia contra las mujeres, cómo no se reconoce, o sea, no solo no se reconoce, sino que se rechazan, ¿no? O los avances del feminismo no se identifican. Bueno, pues, en fin, podremos entender que es una cuestión muy, muy compleja. Algoritmo, por Sí. no, bueno, No, dale, dale. vale, vale, perdona, digo, a ver si es que ya me pasa, ¿no? Que no, y que bueno, en esta cuarta ola feminista y en esta reacción a esta cuarta ola feminista, no podemos dejar de entender también el papel que tiene la pornografía en esto, y no digo porque la pornografía sea nueva, sino porque la pornografía se ha democratizado Eso absolutamente es. a través de Internet. Si aparte, entonces, claro, en el momento en el que volvemos a lo mismo, cuando estos chavales acceden por primera vez a estos contenidos, a una edad tan temprana donde no se ha desarrollado el pensamiento crítico, si seguimos sin priorizar la educación igualitaria, afectiva igualitaria en las escuelas, y claro, y la primera escuela de sexualidad que tenemos es la pornografía, donde además está muy organizada para que confundamos qué es sexo y qué es violencia sexual, ¿vale? Porque llamamos sexo a lo que realmente es violencia sexual. Pues evidentemente todo esto genera una narrativa que, bueno, que es indisoluble a las propias comunidades. O sea, hablamos de manosfera en cuanto efectivamente influencers, vídeos, blogs que se están publicitando y que las redes sociales están amplificando, pero claro, no podemos olvidar la manosfera tradicional, digamos, ¿no? O sea, tenemos foros de puteros donde no solo ya no solo se avisan sobre dónde hay un tal lugar interesante para ir, no, ya estamos asistiendo realmente a foros de puteros donde están hablando de no quería, o sea, donde están evaluando el servicio, un Amazon cualquiera, ¿no? Esta chica con estas características, no vayáis porque se nota que no tiene ganas de no sé qué, es horrible, además te pone mala cara. Es decir, se está visibilizando ya Exacto. realmente que el sistema prostitucional no solo se está banalizando y se las está tratando como objetos, sino que además se reconoce abiertamente que esas mujeres no quieren estar ahí, se está reconociendo una serie de cuestiones que son quizás más extremas, pero que son narrativas muy concretas, ¿no? que estamos pasando por alto, ¿no? Muy Entonces, bien, bueno, Eva. Vamos a ir terminando porque se nos va. Es que tenéis todas tanto que contar, perdóname, ¿eh? Pero sí. vete cerrando si quieres, pero necesito ir pasando Bueno, cierro. preguntas. Simplemente un poco esto trasladar efectivamente a lo que estamos haciendo. O sea, ¿cómo podemos hacer? Bueno, yo voy a decir una cosa que es muy obvia y muy general, pero que yo considero que es todo. Y es básicamente, ¿qué podemos hacer para frenar esto, para prevenir esto? Pues Esa es la primero, pregunta. Dale, ¿qué podemos hacer? Porque esa es la pregunta, perdóname, con la que quería ir cerrando, además de añadir alguna pregunta del público. La vale, pues gente se cierro ahí. pregunta, sí, la gente se pregunta, o yo os quiero preguntar, ¿cómo podemos animar, en vez de dar un mensaje muy pesimista a la gente joven, que sobre todo a las chicas que Ujú. reciben todos estos mensajes, qué puede hacer cada una y cada uno de los que sí cree en la igualdad y que ve que esto es muy negativo? ¿Qué pueden hacer individualmente? No participar en esos blogs, denunciar, decirles a los colegas, eso está feo, eso no se hace. Desde los chicos de 8 años pueden empezar ¿no? a decir que eso no está bien. Yo creo que tenemos que hablar de esto, porque la gran pregunta es cómo podemos ir haciendo que esto, que ha penetrado tanto en redes, pero también en la vida real,
pues salga de ahí y se le ponga freno. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que les podemos dar a la gente joven y que pueden hacer individualmente y también colectivamente? ¿Cómo podemos frenar todo esto? Venga, Eva, te toca la primera. Venga, sí, intento ser súper breve y Sí, una cierro. idea, sí, ideas Sí, flash, porque tenemos, sí, quiero decir desde ya, tenemos a Miriam Ciscar de AECID, que va a cerrar un poco y para que, bueno, sí, agradecerte, Miriam, que estás con nosotras. Adelante, Eva. sí, intento ser muy breve. Básicamente, o sea, voy a decir una cosa muy obvia, pero hay que hablar su idioma y hay que evitar su entorno, ¿vale? O sea, no todo se tiene que analizar desde la distancia, ¿no? Hay que hablar su idioma y hay que evitar su entorno. Entonces también tenemos que conquistar esos ámbitos. Tenemos que conquistar esos ámbitos con mucho trabajo detrás, o sea, como ha dicho Cristina, y me alegro un montón que se estén haciendo investigaciones y se genere conocimiento respecto a este fenómeno en concreto, ¿no? Y se puedan analizar, se pueda difundir ese conocimiento, pero hay que hablar su idioma, o sea, esto hay que traducirlo a su idioma y cargarlo a sus entornos. Nosotros, muy brevemente, por ejemplo, desde Diaconía, aparte de todo el programa de Desactiva la Trata con diferentes campañas, proyectos, formaciones y demás, hemos puesto, por ejemplo, en marcha un espacio que llamamos el Espacio ACT, bueno, si acaso luego os pongo el enlace en el chat, donde precisamente estamos intentando meternos en esos entornos y hablar su idioma, ¿no? Para precisamente prevenir sobre todo este tipo de violencias sexuales. Pero más concretamente, tenemos que identificar, o sea, yo soy muy insistente en esto, tenemos que identificar las narrativas y no combatirla simplemente decir esta narrativa es errónea, uy, qué peligro esta narrativa, sino que tenemos que elaborar contranarrativas que tenemos que intentar colar en estos entornos. Y ya para finalizar, como ejemplo, ¿no? de estas contranarrativas, simplemente mencionar nuestro proyecto de The Good Agency. The Good Agency es un proyecto que yo creo que es al que te referías, Irune, y lo resumo en 30 segundos. The Good Agency es un proyecto que nosotros pusimos en marcha con el equipo nuestro de Diaconía, que hay algunos compañeros por aquí, precisamente para elaborar una contranarrativa en este caso concreto sobre las agencias de OnlyFans, ¿no? Ya no solo tenemos OnlyFans como un entorno digital de explotación y captación, e incluso, bueno, se han documentado incluso casos de trata de personas en OnlyFans, sino que ahora mismo se han organizado esas agencias, porque claro, ya hay tanta gente en OnlyFans que ya hay que especializar ese posicionamiento y ya tiene que haber alguien que te represente, que maneje tu perfil, y bueno, no deja de ser una forma de explotación. ¿Cómo hemos elaborado esta contranarrativa? Creando nuestra propia agencia. Hemos creado una agencia de OnlyFans que se llama The Good Agency, donde cuando tú te metes a buscar información para que alguien pueda llevar tus perfiles, se encuentra toda una contranarrativa. Evidentemente no tengo tiempo para explicarlo. Y no solo eso, hay que estamos atacando también a los cursos, a los gurús, que esto forma parte de la manosfera, a los gurús que están haciendo cursos específicos, ¿no? Sobre emprendimiento digital, sé tu propio jefe, puedes ganar mucho dinero, siempre, claro, a costa del cuerpo de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, sería muy Vale, largo de muy bien. contar, pero es un ejemplo de contranarrativa que creo que es importante eso, centrarnos en las contranarrativas y no solo a combatir narrativas que no nos gusten. Me parece súper, súper válido. Quiero deciros a todos, mientras estáis hablando, en los minutos que nos quedan, que por favor vayáis poniendo en este chat pues, los informes de los que estáis hablando, Lucho, Eva, etcétera, porque la gente tiene mucho interés. Hay representantes de instituciones públicas de Panamá, de Bolivia, de muchos países. Entonces, Francesca, cuéntanos así, ideas. Tenemos muy pocos minutos, en realidad nos hemos pasado ya, pero un minuto y medio. ¿Alguna idea que nos... No, es que no... ¿Alguna idea que nos puedas dar de qué puede hacer la gente y de qué promovéis vosotros? Y nos quedamos con las ganas de una segunda y tercero diálogo sobre este tema que vamos a hacer, ¿vale? Nos comprometemos a ello desde ya porque no hemos tenido tiempo. Adelante, Francesca. Bueno, intentemos muy brevemente. Claro que nos queda corto este tiempo, hay que hacer más. Sí, quizás empezar diciendo que la prevención pasa por distintos niveles del modelo socioeconómico, ¿no? No es solo a nivel individual, es a nivel familia, es a nivel comunitario, es a nivel institucional. Y desde UNFPA también los abordamos todos. Por ejemplo, desde la prevención de las violencias basadas en género, transformando normas y comportamientos, ¿no? A través de, por ejemplo, de la comunicación para el cambio de comportamiento. Y por supuesto también, lo hago muy, muy achicado y luego podemos hablar más, pero para abreviar,
la importancia de informar los sectores educativos, pero también los sectores de salud, de justicia, que están involucrados en la respuesta a las violencias basadas en género, ¿no? Para que entiendan también qué está pasando aquí, qué es esta manoesfera y qué son las maneras en que las violencias se articulan online. Y por supuesto, pues en la ACE, en la educación integral en la sexualidad, que juega un papel decisivo dentro, fuera de la escuela. Tenemos un toolkit que voy a compartirles aquí en el chat, el toolkit 4 pasos contra la violencia, que también tiene un caso de estudio sobre la violencia digital. Y difundir mensajes positivos y constructivos, como decía Eva en su intervención, que la encontré realmente realmente rica, y difundir modelos de masculinidades positivas, masculinidades no hegemónicas. Por ejemplo, aquí creo que está conectada la colega de UNFPA Bolivia, que puede dar algunos ejemplos, y seguir posicionando la ACE con sus logros y su impacto positivo como herramienta preventiva también para las violencias basadas en género. Y también, más allá de la ACE en sí, los marcos normativos, ¿no? Que no van solos, claramente tienen que ir acompañados de otras intervenciones, pero mencionar la ley Olimpia, la ley modelo del MESECVI que está en desarrollo ahora, y otras iniciativas a nivel país, como en Brasil, que responsabilizan a las empresas y actúan desde la prevención. Y incluir a las juventudes, escuchar a las juventudes para no actuar desde un asunto, ¿no? Desde que asumimos que entendemos. No, hay que incluirlas y actuar desde lo intersectorial. Muy bien, Lo pues dejo nada, por ahí. vamos a intentar así un par de ideas, Lucho, porque hemos hablado mucho y a mí me ha gustado que acabemos hablando no de manosfera, sino de cultura machista, porque no solo está en la esfera, es cultura, es esa cultura, ¿no?, que está en el centro. Francesco Bueno, y muchas Lucho, perdona. gracias. Ahí aprovecho a mencionar que dejé en el chat, por un lado, Sí. los informes de Equimundo por los cuales estaban consultando y también un informe que hizo Alan Gray para ONU Ujú. Mujeres, que recoge buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre experiencias de trabajo con hombres en diferentes países de diversos continentes, en oficinas país de ONU Mujeres, porque ahí hay algunas lecciones aprendidas en materia de trabajo educativo con enfoque transformador de género con hombres, que no voy a tener tiempo de desarrollar y que pueden buscar luego por su cuenta en ese informe. Sí, lo que quisiera decir es que más allá de la importancia de poder acercar recursos a los y las jóvenes, me parece fundamental pensar que la masculinidad patriarcal como tal es un sistema de relaciones de poder y que en los diferentes niveles que podemos intervenir para transformarlo, el individual es solo uno de ellos y quizás el que menos posibilidades de transformación tiene, ¿no? Entonces, eh, no llevar todo nuestro énfasis en las sugerencias y recomendaciones a los y las jóvenes como si tuviesen la posibilidad de revertir un sistema de relaciones de poder tan desigual y sobre todo concentrar nuestras estrategias de transformación en la implicación institucional, ¿no? Yo creo que las instituciones educativas tienen que poder comprometerse en el diseño de un currículum formal y no formal en base justamente a los intereses y necesidades de los propios jóvenes, que hoy se están haciendo preguntas, se están interrogando sobre temáticas que no necesariamente asociamos a la agenda de género e igualdad, pero que nadie puede prescindir, digamos, de cómo el género nos condiciona, ¿no? Digo, los estilos de vida, la corporalidad, las formas de ligar y de seducir, el éxito financiero, partir quizás de esos intereses que ellos tienen hoy para poder ampliar las conversaciones en torno a, sí, las normas sociales de género restrictivas, el cuidado y el autocuidado, la importancia del consentimiento, el bienestar digital, el uso responsable de la inteligencia artificial, la identificación de las noticias falsas, del negacionismo, de la pseudociencia, el cuestionamiento de la misoginia y la complicidad machista, pero vamos a llegar a esos puntos con su escucha y su participación activa si partimos del reconocimiento de lo que son sus propios intereses, ¿no? Y ahí me parece que lo que Francesca trae en relación a también interpelar
una matriz adultocéntrica a la hora de abordar la agenda de los y las jóvenes es fundamental para contar con ellos y no estar solo dándoles lecciones sobre los efectos no deseados de sus prácticas o sus intereses. Y por último, cómo las instituciones educativas también pueden involucrar al profesorado y a las familias en la detección de ciertos indicadores de la influencia tóxica que la manósfera puede estar teniendo en los niños, ¿no? El aislamiento social y el hermetismo en las actividades en línea, el empleo paulatino o repentino de ciertos discursos de odio por razones de género que están más asociados a esos grupos extremistas, manifestaciones de desconfianza o de hostilidad hacia las mujeres, el uso de un humor cruel y la sexualización extrema, digamos, de las niñas y de las mujeres son manifestaciones quizás de ese consumo cultural que están teniendo y que, por supuesto, está lejos del alcance de los adultos. Lo último, y ahora sí Ya. cierro, conozcan la plataforma Brothers que se está llevando adelante en España de la Fundación Iniciativa Social en alianza con la Intersección, que se basa también en un antecedente sueco denominado Killer, y que es una muy buena práctica en términos de generar una plataforma que aloja los intereses de los varones jóvenes hoy y que les puede permitir justamente Muy bien. acceder a ese espacio de reflexión con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucho. Perdón por el acelere. Y miren, de nuevo, unas flashes y ya tendremos ocasión de escucharte. De verdad nos comprometemos a escucharos más. Adelante, miren. El micro. Perdón, que no me había dado cuenta que tenía el micro cerrado. Muy brevemente, lo he mencionado antes, no me voy a repetir. El programa Guisondo, si os he dejado el enlace también aquí en el chat, lleva pues eso, muchísimos años trabajando, sobre todo con dos pilares que son la formación y la sensibilización. Hemos hecho muchísimo trabajo de hormiga, eso es así, pero bueno, en todos estos años, 35.000 personas y el 60% son hombres y ese es el valor de Guisondus. Bueno, pues hemos hecho un trabajo sobre todo, bueno, pues muy analógico en ese periodo y en estos momentos, bueno, pues hemos impulsado un proyecto que se llama Tratuón, que es el buen trato, precisamente porque necesitamos recursos psicoeducativos, sobre todo para ciertos comportamientos, bueno, machistas problemáticos que empiezan a aflorar y que tenemos que dar una respuesta y eso en lo que respecta quizá a lo que sea una atención y bueno, pues hasta ahora hemos estado trabajando desde la óptica de la prevención, pero creo que necesitamos también tener recursos pensados para la atención y mencionar, sin ahondar demasiado, porque lo ha mencionado Lucho, el programa Brothers también vamos a impulsar desde Euskadi y además lo vamos a traer, lo vamos a adecuar también con nuestro propio idioma en euskera, porque los chicos también, los jóvenes necesitan también, bueno, se transmiten en euskera, entonces hemos hecho una adaptación del programa Brothers porque consideramos que tenemos que hablar con ellos en los mismos códigos y lo importante, creo que necesitan que les escuchemos. Creo que lo hemos dicho ya y no me voy a repetir. Y bueno, pues me centro en esos dos programas. Pues nada, muchísimas gracias. Son todos los temas súper interesantes. Yo, nada, por hacer un rapidísimo resumen de los flashes que habéis dado de qué podemos hacer. A mí me encanta, Eva, lo que has dicho, hay que hablar su idioma y habitar su entorno. Eso resume mucho de lo que habéis dicho muchos de vosotros. Hay que generar más conocimiento, más evidencias, hay que identificar las narrativas y elaborar esas otras contranarrativas. Hay que trabajar mucho más en prevención, nos lo ha dicho Francesca, con programas muy, muy amplios. Hay que escuchar a la juventud, no darles solamente las herramientas o decirles lo que creemos que debemos hacer con ellos, sino escucharles, integrarles y hacerles partícipes de este trabajo. Hay que hacer responsables a instituciones, a las tecnológicas, trabajar con las instituciones educativas y bueno, y todo esto también exige políticas públicas, yo creo, ¿no? Claramente, y por eso tenemos que seguir trabajando en políticas públicas de igualdad. Yo invito a UNFPA, a ONU Mujeres, invito a Emakunde a que sean partes de esta red iberoamericana de educación en derechos humanos, porque esto es lo que hacemos en la red. Trabajamos en red, porque Emakunde es un referente, miren, pero
el trabajo que se está haciendo en América Latina es extraordinario. Y el trabajo que se hace en todos los países. Y creo que trabajando en red podemos hacer pues, mucho más. Y de hecho, todo lo que vayamos haciendo este año, esperamos, Miriam, y te voy a dar paso ya, como responsable aquí entre nosotros de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, esperamos, Miriam Ciscar, que todo esto también pueda contribuir a que la próxima cumbre iberoamericana, que será en España el año que viene, pueda traer este debate, pueda traer un debate sobre cómo trabajamos para generar una cultura democrática, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Valores de igualdad y de valores y principios básicos de las democracias, que es a lo que se dedica también el programa de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OI, a promover la convivencia democrática. Miriam, muchísimas gracias por escucharnos todo este tiempo. Quiero agradecer a todos los que habéis hablado, Francesca, Eva, Lucho y Miren, a Cristina también, que nos ha acompañado al principio. Miriam, te vamos a dar las gracias por habernos escuchado y también las gracias por darnos unas palabras de cierre desde la agencia y desde tu responsabilidad como subdirectora de la Cooperación Feminista Española. Muchas gracias y cuéntanos cómo veis en AECI todo esto y qué más podemos hacer todos juntos para promover una educación cívica, una educación democrática e igualitaria en Iberoamérica. Gracias. Pues gracias a vosotras, la verdad es que ha sido súper interesante escucharos. Me ha encantado, llevo aquí desde el principio y ha sido todo un regalo el que me habéis hecho, poder estar aquí con todas vosotras y con vosotros. Quiero comenzar, claro, agradeciendo especialmente a ti, Irune, a la OEI y también a todos los participantes, a Cristina, a Eva, a Francesca, a Miren, a Lucio, por toda la riqueza de este diálogo que hemos compartido toda esta tarde, esta mañana, para los que estáis en América Latina. Hemos escuchado análisis, ¿no?, muy rigurosos, experiencias concretas, hemos visto miradas diversas. Yo creo que todo coincide en algo que es fundamental, y es que la expansión de la manosfera no es un fenómeno aislado, no es superficial, no es espontáneo, sino que es una expresión contemporánea de normas patriarcales que se reconfiguran, que se digitalizan y que buscan frenar los avances en igualdad. También lo ha denominado Lucio como una industria del odio, o también Irune, ¿no?, como una cultura del machismo. Pues bien, ha encontrado una nueva forma de manifestarse. Y forma parte de ese ecosistema que cuestiona los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Aquí Cristina esto lo ha explicado muy bien, ¿no? Se intenta pintar como que son privilegios el que las mujeres seamos sujetos del pleno derecho en la sociedad. Se trivializa la violencia, se manipulan las emociones, se ejerce una influencia especialmente poderosa sobre adolescentes y jóvenes. Y eso exige que respondamos no solo con un diagnóstico tan bueno como el que tenemos, también, ¿no?, con coraje político, con claridad ética y con una acción educativa como la que está llevando a cabo esta iniciativa, este programa. Y como recordaban algunas de las expertas, la educación en derechos humanos pues es la primera línea de defensa. Es una educación que no se limita a identificar discursos de odio, sino que también fortalece las capacidades críticas, la sensibilidad, la ética, el pensamiento complejo, y que genera espacios seguros donde podemos construir referentes positivos de masculinidad y relaciones igualitarias. Y esta batalla, sí, se libra en los tribunales, se tiene que librar en los tribunales, en políticas públicas. Estoy muy de acuerdo con Miren, ¿no?, sobre las responsabilidades que debemos exigir. Pero es verdad que también se libra en las conversaciones cotidianas, en las aulas, en los centros juveniles, en las redes sociales, ¿no?, y en la forma de cada generación aprendemos a vincularnos. Me quedo con algunas reflexiones, aunque es verdad que Irune también ha hecho aquí un resumen muy bueno, ¿no? Pero me ha llamado la atención las inseguridades de los hombres, ¿no?, que encuentran confort en esa manosfera en la que se sienten respaldados, no se les disciplina en estos espacios, no se identifican con los privilegios, estos hombres, con los privilegios que desde el feminismo subrayamos que tienen. Entonces ya no es que no pueden acceder a estos privilegios, es que no les dejamos, con lo cual la culpa es nuestra otra vez. Entonces así se permite pasar de la tristeza a la rabia, que es mucho más seductora para el hombre que ha crecido en el patriarcado. Esto Lucho nos lo ha explicado fenomenal. También hemos hablado de que no le hemos dado la importancia que ahora vemos que tiene.
Miren lo ha definido bien, ¿no? Como un trabajo burdo, pero fino en estrategia. Y yo añadiría que es que han tenido un objetivo claro, clarísimo, que son los chavales con masculinidades frágiles, pero ¿cómo no se va a tener una masculinidad frágil a los 16, 17, 18, 19 o a los 20 años? Y aquí como herramienta el te escucho, ¿no? El romper esa brecha de empatía. Eva lo ha llamado hablar su idioma y habitar su entorno. También hemos hablado de la mentira como base, ¿no? Que lo inunda todo. No para que creas que esa mentira es verdad, sino para que no sepas cuál es la verdad o no te creas nada. Entonces ahí también hay un intento de destrucción de la democracia. Y se ha hablado mucho de la impunidad, de la no de rendición de cuentas, porque hay una parte muy organizada y otra que es espontánea, que se esconde detrás de esta impunidad y que son comportamientos que ya se venían realizando y que ahora encuentran un altavoz en lo que son las redes sociales. Esto nos lo ha recordado muy bien Francesca, ¿no? Que lo virtual es real. Hemos hablado, bueno, aquí Eva nos ha contado, no me puedo meter aquí porque es que es enorme, pero la industria prostituyente, la violencia sexual online y fuera del online, y lo ha enlazado muy bien con los avances que generan resistencia, precisamente porque estamos transformando estructuras, ¿no? Esa respuesta a la cuarta ola del feminismo. Y aquí añado, a mí me gusta la frase del Quijote, ladran, luego cabalgamos. Pero no podemos cabalgar solas, ni dejar a nuestros jóvenes a merced de la manosfera. Y la respuesta a esta manosfera y a este movimiento antiderecho, sobre todo de las mujeres, es alianzas amplias, instituciones firmes, gobiernos que asuman sus responsabilidades, plataformas digitales que dejen de mirar hacia otro lado, una sociedad civil activa, articulada y especialmente jóvenes empoderados que sepan reconocer la manipulación, cuestionar los estereotipos y construir nuevas formas de ser hombres en libertad y en igualdad. Y quiero terminar ya con una invitación y con un compromiso. La invitación es a seguir tejiendo alianzas, a persistir en la educación en dignidad, igualdad y respeto, y el compromiso a que desde la cooperación feminista seguiremos trabajando para que las mujeres y las niñas puedan habitar los espacios digitales y también los no digitales con libertad, con seguridad y sin miedo. Y para reforzar lo que también hemos dicho, ¿no? Que el feminismo es para todo el mundo, porque entendemos que el feminismo es sencillamente un estado avanzado de la sociedad al que todavía no hemos llegado, en el que los hombres y las mujeres somos iguales. Muchas gracias. Bueno, fantástico. La verdad, Miriam, ha sido un excelente wrap-up, ¿no? Cierre con reflexiones de todos. Nos queda clarísimo que es un tema muy importante, es un tema grave que está afectando a toda la sociedad y nos queda muy claro desde la OI y la Red Iberoamericana de Educación en Derechos Humanos que tenemos que trabajar mucho más, abordar este tema desde muchos de los ángulos y enfoques que habéis apenas enunciado aquí, ¿no? Me pido disculpas porque os he tenido que casi cortar a todos porque es muy amplio y tenéis además mucho trabajo hecho, mucha pasión y hay que abordarlo desde muchos enfoques. Nada, quiero acabar solamente invitando a todos los que nos escucháis de nuevo a visitarnos en la red y a aprovechar que todavía está abierta la convocatoria de la 6ª edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos para presentaros. En la 5ª edición el premio lo ganó la Escuela Feminista de Perú, que es un proyecto de chicas jóvenes increíbles, imparables, que además no solo eran peruanas, sino que integraron muy bien a venezolanas, que hay muchas en Perú, colombianas, etcétera. Así que, bueno, animamos mucho a que se presenten proyectos en España y en todos los países iberoamericanos, porque en cada país hay una premiación. Acabará a mediados de diciembre, así que todavía hay tiempo, es muy sencillo de aplicar y queremos seguir promoviendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las niñas, a través de la educación y la sensibilización. Os agradecemos a todas y a todos, sobre todo a los que nos habéis aportado tanta luz hoy y muchas gracias por seguir aquí y por seguir trabajando por la igualdad. Hasta muy pronto. Gracias.